Bienvenidos a Gnostic Hub. Soy su anfitrión Carlos. Es un honor tenerlos de nuevo con nosotros en este maravilloso camino en el que buscamos las respuestas a las preguntas más básicas que han cautivado la mente humana a través de la historia. Nuestra meta es proveerles con una guía de la sabiduría gnóstica para lograr un estilo de vida más holístico, sano, lleno de armonía. El tema de hoy será la psicología de los evangelios. Como hemos dicho, vamos ahora a abordar el tema la psicología de los evangelios. Ciertamente hemos hablado en temas anteriores de que la Biblia es un tratado de cábala, de alquimia, de psicología, de historia. Está llena de símbolos, de alegorías, de proverbios, de tal manera pues que vemos que este tratado, como fue hecho por iniciados y para iniciados, tiene una simbología muy especial, de la cual pues que si nosotros la estudiamos a fondo, vemos pues que la sabiduría que el Maestro Jesús dio a sus apóstoles, a sus 70 discípulos, fue una sabiduría que comunicó de labio a oído, y en esa sabiduría estaba impregnada mucha de símbolos, de proverbios, de parábolas, que prácticamente pues poco a poco los mismos discípulos fueron entendiendo. Ciertamente al principio ellos no entendían porque le preguntaban al Señor Jesús: Señor, explícanos esta parábola, y Él les decía: aún vosotros sois sin entendimiento. Quiere decir que realmente hay que tener un entendimiento para entender esa dialéctica de la conciencia, esa dialéctica del ser. Ciertamente, todo mundo pues conoce la dialéctica del yo, del ego, pero conocer esa dialéctica de los grandes iniciados, de los grandes maestros, de los grandes enviados de Dios, donde esa enseñanza fue escrita en símbolos, en alegorías, en proverbios, en parábolas, hay que saber descifrar eso, porque en la gnosis hay también una filosofía gnóstica, una sabiduría pues que solo la conocían los grandes iniciados. Hoy en este día pues vamos a hablar sobre la psicología. Ciertamente, como psicología viene de psiquis, del alma, y realmente pues el Maestro Jesús decía: en paciencia poseeréis vuestras almas. Quiere decir que sí, había que desarrollar esa psicología, esa alma, pero para eso había que entender los mensajes psicológicos que daba el Maestro Jesús. Por ejemplo, si nosotros vemos cuando Él dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame, estaba diciendo que Él tenía, o el discípulo tenía, mejor dicho, que cargar esa cruz. Pero esa cruz, eso es un símbolo, no cargar una cruz de madera y caminar por todas partes, por todas las calles, cargando al hombro una cruz de madera. Eso pues tomando esa enseñanza pues en una forma normal. Pero si la vamos a tratar en forma simbólica, esa cruz significa la unión de dos fuerzas, la masculina y la femenina. Ese intercambio mutuo en un matrimonio, en una relación sexual, se forma una cruz. Esa cruz es, digamos, el cruzamiento de la fuerza erótica del hombre y de la mujer, que al transmutar ese licor de mandrágora, ese licor de Helen-Semide, podía la persona desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, eliminar el yo de la psicología. Por lo tanto, pues era menester trabajar en un principio con esa cruz, que viene de crisol, que significa trabajar con la fundición, porque los grandes alquimistas trabajaban en un crisol, y crisol viene de cruz. Por lo tanto, pues sabían ellos que para poder formar el mercurio de los sabios, ese mercurio de la filosofía secreta, había que transmutar el plomo de la personalidad en el oro puro del espíritu. Me refiero pues que la personalidad es egoica, y tratar de hacer esa personalidad pura,
santificada, llevar una vida mística, necesario era quebrantar, eliminar, desintegrar, pulverizar al yo de la psicología. Esta psicología no es de la universidad, es una psicología muy diferente, porque la psicología de la universidad, ellos aseguran que existe un yo dentro de nosotros, un yo. Pero si lo estudiamos mediante el desarrollo de la autoobservación psicológica y la meditación, descubrimos que el yo, el ego, es múltiple, multifacético, pluralizado. Dentro de nosotros existe una ciudad psicológica compuesta de muchos defectos psicológicos de carácter: ira, codicia, envidia, lujuria, orgullo, pereza, gula, miedos, temores, sensaciones de tristeza, pasiones, desenfreno, etc. Todo eso es una multiplicidad que está dentro de nosotros. Destruyendo esa ciudad psicológica, vendrá en nosotros eso que se llama la Jerusalén celestial, pero es un trabajo de toda una vida. Por lo tanto, necesitamos de conocer la psicología de los antiguos maestros de la bendita logia blanca, de los grandes maestros como Buda, Hermes, Zoroastro, Jesús de Nazaret, etc. Todos esos maestros sí conocían el verdadero simbolismo psicológico o mensaje que daban los maestros de purificarse, de santificarse, de lograr una liberación. Vemos en la siguiente imagen que se cuenta que Nicodemos buscó a Jesús de noche. Ante todo, tenemos que saber, examinar detenidamente esa palabra noche. Noche, en el sentido cronológico, pues es cuando el sol se ha ocultado y llega pues la noche, la oscuridad. Pero no se está refiriendo a eso, sino que Nicodemo llegó ignorante, porque la noche de la mente, como dicen los sabios, la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luz, sin luna y sin estrellas. Por lo tanto, pues se dice que Nicodemo llegó ignorante. No es que ya haya llegado cuando ya el sol se hubiera ocultado, cuando ya era de noche. No, llegó ignorante, porque ciertamente cuando Jesús le dijo: tú siendo un maestro de Israel y no entiendes esas cosas, si te he dicho cosas terrenales y no las creeréis, ¿qué dijera si te dijera las celestiales? Por lo tanto, pues se dice que Nicodemo buscó a Jesús ignorante, porque la ignorancia es la madre de toda esclavitud. La ignorancia es una base de la egolatría. Por lo tanto, pues, ser ignorante de su propia ignorancia es la enfermedad del ignorante. Y el ser humano ciertamente ignora que ignora. No solamente no sabe, sino no sabe que no sabe. Porque a veces la ignorancia es atrevida y quiere hasta corregir a los grandes maestros. Prueba de ello es que las Biblias antiguas no son iguales a las actuales, porque los grandes exégetas, los grandes que se creen ilustrados, han corregido las Sagradas Escrituras, las han adulterado, las han desmembrado, corrigiendo la plana a los grandes maestros. Por lo tanto, pues, mientras uno no esté iluminado por el ser, por Dios, resulta algo más que imposible entender la sabiduría de los grandes maestros. Hemos dicho pues que el ego es multifacético, pluralizado, y ciertamente lo podemos ver nosotros cuando Jesús se enfrentó a un endemoniado. Este endemoniado, cuando Jesús lo abordó, le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque hay muchos dentro de mí. Se dice pues que los endemoniados
pidieron a Jesús irse a meter dentro de un hato de puercos, y estos pues fueron a despeñarse al mar, y fueron como 2000. Quiere decir que si en cada puerco se metió un demonio, ¿cuántos tendría ese endemoniado dentro de él? Esos demonios pues se pueden meter porque realmente pues también el cuerpo físico puede ser morada de demonios. Cualquier persona que está endemoniado necesita de un exorcismo, y Jesús pues exorcizó a ese endemoniado. Pero aparte de eso también tenemos criaturas psicológicas no digeridas, no transformadas, que se han formado debido a que uno no pudo digerir una impresión, debido a que uno no tiene un estómago mental para transformar una impresión. Por lo tanto, pues cualquier impresión no digerida, no transformada, se convierte en un agregado psicológico, en un yo de la psicología. Por lo tanto, pues es realidad, es una verdad que dentro de nosotros existe una ciudad psicológica, y esa ciudad está compuesta por todos nuestros defectos de carácter. En esta imagen, que es Jesús llegando a la hora sexta, donde se encontró con la samaritana en el pozo, vemos nosotros pues que allí existe, además de sexología, existe cábala, porque la hora sexta es un arcano que representa definirse por el bien o por el mal. En el tarot egipcio encontramos que el arcano 6 es la indecisión, en el cual uno puede definirse para el bien o para el mal, para tomar dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. Son dos opciones en las cuales uno se tiene que definir. Por eso Jesús llegó a la hora sexta. Y lo curioso es que cuando Jesús le dijo, en verdad, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, quiere decir pues que ella había llegado a reunir 5 maridos, 6 maridos. 5 más el actual, 6 maridos. Por lo tanto, vemos nosotros que ese arcano tiene que llegar el momento en la vida en que uno tiene que definirse: o toma el camino del bien o toma el camino del mal. Ya Jesús lo mostró, pues, que existen dos caminos: el angosto, estrecho y difícil, y el ancho, que conduce a la perdición. Por lo tanto, pues, cuando Jesús llega, él le pide agua para beber, calmar su sed, pero él le dijo, a cambio de eso, le iba a dar el agua que saltaría para vida eterna. Y le dice ella, Señor, dame de esa agua para no volver aquí a buscarla. Y Jesús le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. No le dijo que trajera al papá, a la mamá, al tío, al abuelo, al amigo, al cuñado. No, le dijo, trae a tu marido y ven acá. Por lo tanto, pues, para vivir estas enseñanzas en forma recta, pura, había que tener un matrimonio, un verdadero marido, como también el hombre una verdadera mujer, un matrimonio constituido. Dicen que Dios resplandece sobre la pareja perfecta. Por lo tanto, pues, Jesús le dio a entender que para escoger y sacar esa agua del pozo, había que traer al verdadero marido. Porque si leemos nosotros por ahí los proverbios, dice, bebe el agua de tu cisterna y los raudales de tu pozo. Está diciendo, sea bendito tu manantiales y alégrate con la mujer de tu mocedad, o sea, pues su verdadera esposa. Por lo tanto, vemos nosotros pues que Jesús ahí estaba dando una gran enseñanza. Desgraciadamente mucha gente entiende pues que esas aguas de vida, esas aguas con las cuales le iba a entregar Jesús a la samaritana, dicen ellos que es el evangelio. No. Ciertamente esas aguas son
las aguas espermáticas del primer instante, son las aguas genesíacas, las aguas por las cuales hemos venido todo mundo a la existencia, esas aguas donde realmente se expresan las fuerzas del Espíritu Santo. Desgraciadamente la gente no ha entendido el poder creador del sexo, viviéndolo en una forma trascendental. En esta imagen nosotros vemos en el Sermón del Monte cómo Jesús habló de las bienaventuranzas. Esto nos recuerda que también el señor Buda en el Parque de Benares habló también de las bienaventuranzas. Cuando uno estudia sin fanatismos las religiones del mundo, encontramos que existen los mismos principios cósmicos, verdaderos en todas las religiones, fundamentales. Pero cuando uno se fanatiza, el fanático es ciego y no quiere ver otra creencia, otra religión. Pero cuando uno estudia los fundamentos, la simbología, vemos que todos los enviados de Dios ciertamente llegaron a un mismo punto de liberación, de consagración, de purificación. Por lo tanto, pues Jesús, hablando de las bienaventuranzas, pues realmente, ¿qué es ser un bienaventurado? Un bienaventurado es un hombre que ha llegado a la felicidad, y para lograr la felicidad, ¿qué hay que hacer? La felicidad no es tener una casa, no es tener un edificio, un carro, una esposa o esposo, tener un hijo. Aparentemente, en ese momentito se siente una alegría, pero después pasa. ¿Y qué sucede? Que vemos que eso no es felicidad. Luego encontramos un mejor trabajo, nos alegramos, pero eso no es felicidad. Se compra un carro último modelo, por los primeros días uno vive contento, después ya queda eso abandonado y eso no es felicidad. La mayor felicidad es tener a Dios adentro, y para eso hay que ser bienaventurado. Dice ahí el Señor: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Ser pobre de espíritu no quiere decir espíritu en forma divinal, es en el aspecto material, que si uno realmente es mejor ser pobre que rico. Ciertamente dicen los textos bíblicos que cuando una persona es pobre, vive mejor quizás que un rico. Dice que el hombre que duerme, que es pobre, duerme tranquilo, pero dicen que al rico no lo deja dormir la abundancia. Por lo tanto, pues vemos nosotros que la felicidad consiste en liberarse del yo de la psicología, de ese materialismo, y tener esa fuerza espiritual dentro de uno. Decía también: bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos verán a Dios. Ser manso, ¿qué significa? Manso es no tener ningún resentimiento, y uno resiente por lo que le dijo el jefe, por el regaño de la mamá, del papá, del amigo. Vive siempre haciendo cuentas, resentido del pasado, de que le fue mal en el matrimonio, que no perdona. Realmente, pues cuando uno tiene resentimiento, no es manso. La mansedumbre consiste en no resentir de nada, de nada. También dicen las bienaventuranzas, bienaventurados, dice, los limpios de corazón. Imagínense, la lucha es cerebro contra sexo y sexo contra cerebro. Si uno se impone en la castidad, con su mente domina el sexo. Pero si el sexo se impone por la lujuria, por esa fuerza que es egoica que nosotros tenemos del monstruo de la lujuria, se impone sobre la mente y caemos pues en el pecado.
Pero lo que es más difícil es corazón contra corazón, y eso uno lo sabe, que dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, las iras, las mentiras. Cuando uno se purifica de corazón, entonces sí llega a ser un bienaventurado, etc. Jesús y los fariseos. Resulta interesante saber pues que existen fariseos y saduceos. Los fariseos son aquella gente fanática que se cree mejor que otros y que son los únicos que pueden estar agradando a Dios. Y el saduceo es aquel materialista. Por eso es que Jesús dijo: cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Los saduceos son materialistas, escépticos, enemigos de Dios. El fariseo es el creyente, es aquella persona que practica la religión en forma fanática. Dice los evangelios: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era el publicano y el otro era el fariseo. El fariseo se alababa diciendo que ayunaba y daba diezmos y que no era como el que estaba allá a la par, que era un aquí, un allá. En cambio, el publicano decía, ni siquiera se atrevía a elevar sus ojos hacia arriba. Decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Él se veía que era un pecador y se sentía que Dios llegara hacia él, pero reconocía su maldad, su pecado. En cambio, el otro se sentía como liberado, se sentía que ayunaba y que daba diezmos y que estaba agradando a Dios, cuando realmente dicen que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Por lo tanto, pues vemos nosotros que dentro de los estudios que uno ve en las diferentes sectas protestantes, todos se creen salvos, todos se creen santificados, todos creen que ya son partícipes del reino de Dios. Y la misma Biblia dice que el que persevera hasta el fin, será salvo. No quiere decir que ya porque entró y aceptó a Dios y se bautizó ya es salvo. No, no. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. También dice el Apocalipsis: bienaventurado, dice, sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Fiel hasta la muerte, hasta que uno haya desintegrado el ego de la psicología, que ha muerto el yo, para que surja el ser, recibe la corona de la vida. Por lo tanto, pues, no puede uno granjearse que uno ya es salvo. Mientras uno acepta que tiene el yo de la psicología, resulta algo más que imposible estar seguro de que uno ya tiene a Dios agarrado por las barbas. No, no. Uno, si reconoce su maldad, su pecado, si se ha autoobservado detenidamente, vemos que dentro de uno, dentro de nuestro espacio psicológico, existe ese yo, y a medida que lo vamos autoobservando, lo vamos analizando, poco a poco, con ayuda de Dios, con la meditación que se habla mucho en los salmos, podría poco a poco ir eliminando al yo de la psicología, y vamos logrando poco a poco esa espiritualidad, esa santidad. Jesús y la adúltera. Vemos en esta imagen pues que llevan ante Jesús una mujer adúltera, porque en la ley de Moisés se había decretado que toda persona que se encontrara en adulterio, ya sea hombre o mujer, tenía que ser muerto, lapidado. Entonces, pues cuando llevaron a esta mujer ante Jesús, querían ver si Jesús tenía la capacidad de defenderla de acuerdo pues a la autoridad que él tenía. Mas el Maestro Jesús se refirió a ellos diciendo que en aquellos tiempos, si Moisés había autorizado usar
la piedra para lapidar al pecador era por la dureza de vuestros corazones, pero en un principio no fue así. Ahora, pues claro, Jesús no iba a violar esa orden que dio Moisés, simplemente dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Es obvio pues que las personas se atrevían a querer tirar la piedra, mas el Maestro Jesús vio que la única manera para que desistieran era poniéndole a los pies de cada uno pues el defecto de carácter que sobresalía en ellos. Por lo tanto, pues al verse descubierto, botaron la piedra y dejaron a la mujer, y todos se retiraron, y dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues no, todos se habían ido, ni yo mismo te acuso. Entonces, anda y no peques más. Claro, el Maestro Jesús no era juez, no era autoridad para decir yo sí te puedo condenar, no. Al final, cuando uno muere, es llevado al tribunal de la justicia divina, y ante esos jueces o arcontes de la ley divina, ahí se nos lee el karma que hicimos durante toda nuestra existencia, y a un regreso de una vida posterior traeremos o cosecharemos lo que hemos sembrado. Entonces pues vemos nosotros pues que uno no puede ser juez de nadie, solo Dios, y solo Dios verá en un futuro que nos depara como castigo por haber violado los santos mandamientos. Vemos también en esta imagen que Jesús celebró las bodas de Caná, y llegó un momento en que faltaba el vino. Ahí en este pasaje pues tiene cábala, tiene alquimia y tiene psicología. Y es un versículo pues que tiene una profunda sabiduría, porque prácticamente pues Jesús transformó el agua en vino. Cuentan la historia que el doctor Juan Fausto, en su casa El Áncora, también cuando los amigos lo llamaron, llegó él en su caballo, y al ver pues que no había vino, él transformó aquellos caldos de agua en vino, y todos bebieron del vino que hizo el doctor Juan Fausto con esa transmutación. Por lo tanto, pues todo alquimista sabe muy bien que puede transformar el agua en vino. Pero ahí vemos nosotros también que existen 6 odres. Esos 6 odres están representando pues los que ciertamente, si uno analiza la ley de Moisés, decía: en 6 días harás toda tu obra, y el séptimo descansarás. O sea que el hombre fue formado al 6º día. Tiene que ver esos odres con los cuerpos internos del hombre. Pero también, si analizamos desde un punto de vista psicológico, dicen que nadie puede meter vino nuevo en odres viejos, ni tampoco paño nuevo en paños viejos, porque se rompe. Los odres se rompen con el vino nuevo. Por lo tanto, dicen que la gnosis es una sabiduría tan antigua, pero en el fondo nadie la conoce, y hoy en día es un conocimiento para la realización del hombre, un conocimiento suprarracional que escapa a los normales análisis del entendimiento cerebral. La gnosis es un funcionalismo de la conciencia, es una enseñanza maravillosa que solo los grandes iniciados la tenían. Es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. La gnosis es una filosofía perenne y universal. Por lo tanto, para entender la gnosis hay que dejar los odres viejos. ¿Qué son esos odres viejos? Es nuestra mente antigua,
antigua, una mente mecánica, una mente que a través de tantas existencias nos han venido programando con conocimientos, con teorías que a cada rato cambian. Por lo tanto, pues no tenemos una sabiduría de fondo, una sabiduría trascendental, sino pues vivimos de teorías, que cambian a cada instante, vivimos de conceptos equivocados, pero tener una enseñanza maravillosa, unas enseñanzas de axiomas trascendentales, filosóficos, donde esas enseñanzas perduran por los siglos de los siglos, realmente es una enseñanza trascendental maravillosa. Por lo tanto, para conocer, para obtener, para poder vivir la gnosis, hay que cambiar nuestra forma de pensar, que son esos odres viejos. Esta imagen ciertamente está relacionada con la ley del karma, porque en tiempos antiguos existió el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Y ciertamente, pues, en tiempos antiguos se vivía esa ley en la cual si alguien le sacaba el ojo a una persona, esta persona tenía que también ser juzgado y sacarle el ojo. Entonces, por lo tanto, pues era una ley muy drástica. Pero no nos estamos refiriendo a eso, sino que Jesús dijo: ¿por qué veis la mota en el ojo ajeno y no veis la viga que tienes dentro de tu ojo? Ahí estaba el maestro enseñando psicológicamente la autoobservación psicológica que nosotros debemos de desarrollar, que hoy por hoy es un sentido que está atrofiado. Uno observa por fuera, observa a la gente, sus defectos, pero nunca se autoobserva y decir, pues ese defecto yo también lo tengo, o estoy peor que esa gente. No, uno tiene atrofiado ese sentido, y desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica y darse cuenta que cuando uno mira la mota y se autoobserva y ve que ese defecto todavía es más grande en uno, es una viga, pues realmente Jesús estaba dando una enseñanza de que uno tenía que desarrollar en forma constante, perenne, esa autoobservación psicológica dentro de sí mismo. Y a medida que uno se autoobserve de instante en instante, de segundo en segundo, ese sentido se va desarrollando a tal grado que cuando uno ve un error, uno podría decir que realmente ese error también uno lo tiene, y practicar la empatía, o sea, pues verse en el momento preciso, como quien dice, bueno, si yo me pongo en el lugar ajeno, yo haría lo mismo. Si uno critica a un borracho tirado en el suelo, uno podría decir, yo soy ese borracho. ¿Por qué? Porque si se pusiera en el mismo lugar del borracho con todos sus problemas psicológicos, quizás haría lo mismo. Por lo tanto, pues uno no puede criticar. La única manera de dejar de criticar es desarrollando el sentido de la autoobservación psicológica, que ya una vez desarrollado podemos darnos el lujo de autoconocernos, porque en el umbral solemne de los muros invictos del templo de Delfos existía esa inscripción grabada en la roca, que solo conociéndose a sí mismo podía uno conocer a Dios y al universo. Por lo tanto, pues solo mediante el sentido de la autoobservación psicológica podemos llegar a conocernos a sí mismos. Esto concluye el video de esta semana. No olvide regresar la próxima semana para la segunda parte de esta conferencia. Como siempre, gracias por acompañarnos. Asegúrese de darnos un like a este video y no olvide recomendarnos a toda persona que pueda beneficiarse de estos estudios. Sobre todo, no olvide suscribirse Gnostic Hub para recibir notificaciones de los nuevos videos semanalmente. Hemos llegado al final de este video sintiendo ese deseo de aconsejarles de que vivan estas enseñanzas en una forma consciente, con amor hacia la humanidad doliente, con el fin de expresar ese desarrollo espiritual interno con luz, amor y libertad.